Si nosotros nos retrotraemos al año 2021, probablemente estaríamos pensando en una economía en la que ocurriría lo siguiente, ¿no? La inflación se iba a reducir rápidamente, la economía iba a crecer de una manera potente y la deuda acumulada durante el periodo del COVID se reduciría significativamente. Pues no. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos tenido un periodo en el que todos los desequilibrios acumulados durante el año 2020 se han aumentado. Estamos hablando en estos días sobre la volatilidad de los mercados financieros. Curiosamente, no se habla sobre la evidencia de las pérdidas que llevan los bonos europeos, ¿no? Si miramos la bolsa, pensamos, Dios mío, la bolsa está cayendo porque las medidas que está tomando Trump son extremadamente negativas para la economía, etcétera, etcétera. Si eso fuera cierto, no estarían desplomándose los bonos alemanes y japoneses, porque son los activos de menor riesgo y lo normal es que esos bonos estarían subiendo y los inversores estarían buscando un activo refugio. ¿Por qué se están desplomando los bonos alemanes y japoneses y también europeos, etcétera? Y sin embargo se fortalece el bono norteamericano. Si fuese por las políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, pasaría lo contrario. Y lo que está ocurriendo en realidad es algo muy sencillo y muy complejo de entender para el ciudadano medio. Lo que está ocurriendo es que vivimos en la resaca del exceso de los últimos años. Normalmente se le echa la culpa al momento, al catalizador, a la gota que hace que el vaso se rebose. Pero la realidad es que lo que estamos viviendo en estos momentos es un entorno en el que los operadores del mercado se dan cuenta de que el ensueño, esa especie de espejismo de que la inflación se iba a reducir rápidamente si nos uníamos todos y cantábamos canciones de John Lennon a la vez, pues eso obviamente no ocurre. Para que se reduzca la inflación se tiene que reducir el gasto público y con ello la cantidad de dinero y con ello la velocidad del dinero. Y claro, en un año como fue el del año 2024, en el que el aumento del gasto público a nivel global fue absolutamente brutal porque había más de 70 países en elecciones, pues obviamente ahora estamos en la resaca de ese proceso. El año pasado el gasto público en Estados Unidos creció un 10%. El déficit de la administración Biden llegó a los 2 billones de dólares. Es decir, en el año 2024 la economía norteamericana creció menos de lo que fue el déficit fiscal de la administración. Claro, ahora mismo, cuando se empiezan a reducir los gastos y se empieza a reducir los desequilibrios, parece que todo es un problema, pero el problema viene del pasado, ¿no? Lo que nos tenemos que dar cuenta, por lo tanto, es de que vamos a tener que reorientar nuestras carteras y nuestra forma de invertir a una realidad que ya nos están advirtiendo los bancos centrales. Ayer el propio presidente de la Reserva Federal anunciaba que, aunque no veía un riesgo de recesión, por supuesto, lo que sí veía era un riesgo de mayor inflación. ¿Qué significa, por lo tanto, un riesgo de mayor inflación? Mayor pérdida del poder adquisitivo de las monedas emitidas por los estados. La inflación no es una casualidad, es una política. La inflación es una política que llevan a cabo los estados porque tienen una serie de compromisos a futuro en una moneda que te van a devolver en una moneda que vale cada vez menos, ¿de acuerdo? Y los principales beneficiarios de esa inflación han sido los estados, ¿no? Se han recaudado muchas cantidades ingentes de dinero por no deflactar los impuestos y adicionalmente se ha generado esa transferencia de riqueza del sector privado al sector público, que es la inflación. Al final, lo que nos encontramos es con un entorno en el que tenemos que ser conscientes que no existen las fórmulas mágicas.
Si lo que se quiere de verdad es combatir la inflación y acabar con la inflación, se tiene que reducir el gasto público y se tiene que reducir la cantidad de dinero en el sistema. Entonces, la preocupación en el mercado por una recesión no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en el año 2022 hubo una recesión en Estados Unidos. En el año 2022 hubo 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto y todos los medios de comunicación y todos los estudios empíricos intentaron decirnos que no era una recesión y además con razón. No es una recesión si se reduce un exceso de gasto público como el del año pasado y como el de los 4 años anteriores. En Estados Unidos, en los últimos 4 años, un 25% del crecimiento económico ha sido gasto público. Eso obviamente lleva a la situación de subidas de precios que hemos tenido en los últimos años. No existe el concepto de la inflación sin un aumento del gasto público. Nunca lo ha habido. Nunca ha habido un aumento de la inflación por circunstancias exógenas. Siempre se dice que se le echa la culpa no a las causas, sino a las consecuencias. Se dice, no, es que, hombre, Daniel, las cadenas de suministro no suben la inflación. Si sube el precio de un flete y la cantidad de dinero es la misma, el resto de los precios no suben, bajan. La ruptura de la cadena de suministro o las guerras no son inflacionistas, son deflacionistas. Sube el precio del petróleo, misma cantidad de dinero, el resto de los precios bajan. Los que tenemos cierta edad lo recordamos. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a que, como cada vez que hay algún reto económico se solventa aumentando la cantidad de dinero y aumentando el gasto público y aumentando la deuda, entonces nos acostumbramos a que la inflación es algo habitual, pero no es algo habitual. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener inflación persistente, pero que hay que llevar a cabo las políticas que hacen que esa inflación se reduzca. Y vosotros, los jóvenes aquí de los asientos baratos, ¿cómo estáis? Pues vosotros no estaréis acostumbrados a recibir esas noticias, ¿no? Pero los que tenemos cierta edad, cuando entramos en Google, nos entran todo tipo de anuncios en los que nos dicen adelgace sin esfuerzo. Bien, eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad de lo que tenemos que hacer es simplemente esa. Ahora, lo que estamos encontrando en el mercado actualmente es, con la evidencia de la inflación persistente, mis queridos amigos, viene la evidencia también de que la peor decisión que han llevado a cabo los inversores durante este periodo, los últimos 4 años, ha sido invertir en bonos del Estado. Los bonos del Estado no solamente no dan rentabilidad superior a la inflación, sino que además han dado pérdidas en su precio. Y siguen dando pérdidas en su precio. Vuelvo a repetir, si la volatilidad de mercado fuese por las políticas de la administración de Estados Unidos, no se desplomaría el bono japonés ni el bono alemán. ¿Por qué se desploma el bono japonés y el bono alemán? Porque te están pagando las deudas, la deuda te la están pagando con una rentabilidad menor que la inflación del país y además porque el precio está reflejando que esa inflación va a ser persistente. Bien, ante ese entorno, en el mercado financiero tenemos que ser muy conscientes de que la volatilidad es simplemente un realineamiento de las expectativas de bajadas de tipos. ¿De acuerdo? Las expectativas de bajadas de tipos vienen fundamentalmente de que los operadores de mercado crean que la inflación va a bajar rápidamente. Una vez que ves que la inflación no va a bajar tan rápidamente, los mercados, en vez de tomar más riesgo, toman menos riesgo. Ahora mismo estamos viendo un entorno muy curioso y muy diferente, en el que están corrigiendo los activos de mayor riesgo, la renta variable con mayor beta, con mayor exposición al mercado, y los bonos soberanos que se supone que son el activo de menor riesgo. Eso es la evidencia de que se ha roto algo en el sistema en los últimos 10 años.
Y lo que se ha roto ha sido la idea de que los estados y los bancos centrales pueden aumentar constantemente la cantidad de dinero en el sistema sin que pase nada. Había incluso estudios científicos que decían que habíamos encontrado la solución mágica a todos los problemas. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de dinero vía expansión cuantitativa que nunca iba a generar inflación. Bueno, pues en el año 2020 aumentó la cantidad de dinero en 6 meses más que en toda la historia de las monedas fiduciarias previa, entre marzo de 2020 y octubre de 2020, la cantidad de dinero que se creó fue mayor que la de toda la historia previa de las monedas fiduciarias, el euro, el dólar, etc. Bien, por eso tenemos inflación. Por eso tenemos inflación. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que si no se van a subir los tipos, que no se van a subir, y si se mantiene eso que se llama liquidez, que es imprimir dinero, y se mantiene el gasto público, la inflación no se va a reducir. Obviamente, ¿qué es lo que se reduce? Se reduce la tasa interanual de aumento de los precios, que eso es otra cosa distinta. Si yo engordo 10 kilos un año, 5 kilos el siguiente y 3 kilos el otro, no he adelgazado. Bien. Eso es lo que mide la inflación. Lo que tenemos que ser, por lo tanto, conscientes es de que los periodos de volatilidad que estamos viviendo ahora mismo son simplemente el reajuste de las expectativas inflacionarias. Cuando los próximos meses se confirme o que la inflación sube o que la inflación se mantiene, entonces el mercado empezará a descontar si va a haber más o menos bajadas de tipos. Ahora mismo el mercado está descontando que es muy probable que en Estados Unidos no haya ninguna bajada de tipos. Hace un año se esperaban 6. De 6 a 0, imaginaos el cambio en las expectativas de inflación. El gran error no es lo que está pasando ahora en los mercados. El gran error ocurrió el año pasado. El año pasado, en el año 2024, en junio, la Reserva Federal entró en pánico. El bono a 10 años de Estados Unidos subió por encima del 4,5% de rentabilidad exigida y entonces decidió retrasar el proceso de normalización del balance. ¿Qué es eso de retrasar el proceso de normalización del balance? Imprimir dinero. Eso se llama imprimir mucho más dinero, ¿de acuerdo? Primer elemento de pánico. Claro, el mercado, ante esa evidencia, el mercado toma mucho más riesgo. En septiembre, la Reserva Federal hace una cosa que no se había visto en décadas, que con inflación persistente, la economía dopada por un exceso de gasto público, un recalentamiento no visto en años y, además, las condiciones financieras más laxas de los últimos 20 años, bajó los tipos 50 puntos básicos. Y el mercado dijo, mete la cuarta. En octubre dijeron, hombre, la economía va bien, el empleo va bien, los precios están empezando a moderarse, cuando no ocurrió. De hecho, los precios estaban subiendo a 3, a 6 y a 9 meses, mucho más de lo que indicaba el dato interanual. ¿Y qué hicieron? Volvieron a bajar los tipos. En noviembre y en diciembre dieron al mercado mensajes de que todo iba bien, de que no había ningún riesgo y de que los tipos podrían seguir bajando. Y en enero empezaron a titubear. Y en febrero dijeron, bueno, lo mismo vamos a tener que no bajar los tipos. ¿Veis? Entonces, has estado dando una señal al mercado durante meses de toma riesgo, toma riesgo, toma riesgo, toma riesgo, y en febrero dices, me equivoqué. Claro, por eso, por primera vez en décadas, tienes una corrección de los activos con mayor exposición al ciclo, la renta variable, y de los bonos aparentemente más seguros, los alemanes. Fijaos,
ante un escenario de riesgo global, el mundo se lanzaría a comprar bonos de Alemania. Yo recuerdo todas las crisis en las que el bono alemán se disparaba y después el japonés. Y lo que ha pasado ha sido lo contrario. Por lo tanto, tenemos que tener la suficiente cabeza fría para desligar lo que está ocurriendo en el mercado de lo que está ocurriendo en el mundo político, porque lo que está ocurriendo en el mercado es puramente monetario. Es el realineamiento de las expectativas en cuanto a cantidad de dinero y precio del dinero. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la gente no sabe exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si la Reserva Federal me dijo hace pocos meses, pa'lante mi comandante, y ahora me dice que no sabe lo que va a hacer. Si el Banco Central Europeo me dice que va a bajar tipos, pero a la vez me dice que los riesgos de inflación están al alza y que los riesgos de crecimiento económico están a la baja, la gente no sabe qué es lo que hay que hacer. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Por fin tenemos un poco de volatilidad. Cualquier inversor debería estar aplaudiendo. Es el momento de buscar oportunidades. Comentábamos justo antes de venir aquí que estaba hablando yo con nuestros clientes y decía, ¿tú cuándo compras? ¿En rebajas o cuando suben los precios? Es época de rebajas. Aprovechad para comprar, porque lo que sí sabemos de la incertidumbre es lo que es certidumbre. ¿Sabéis cuál es la certidumbre? La certidumbre es que en los próximos 5 a 7 años la destrucción del poder adquisitivo de las monedas, el aumento de los desequilibrios fiscales va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, te tienes que proteger de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda invirtiendo, y no te protegen los bonos soberanos. Muchísimas gracias.